I hope they didn't get you. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Renovamos la forma de hacer radio. Y ya sos. Somos parte de la historia. Solo tenés que encender tu radio. Nuestra radio. On Radio. Un espacio donde nos permitimos reflexionar sobre la naturaleza cambiante de las relaciones. Deseos virtuales. Con Silvia Irigaray. Todos los lunes desde las 22 por On Radio. Políglotas y tartamudos. Un programa dedicado a dar a conocer a aquellos personajes, hitos y demás de la cultura bajo un perfil humorístico, trágico y un poco surreal. Hasta ahora no existía un programa tan rudo y maloliente como este, con la conducción de Néstor Amarilla y Mauro Mateos, todos los martes a las 20 por On Radio, la nueva generación en radio. Ya no sé qué hacer conmigo. Es otro año más que estás aquí. Todos los miércoles, en el meridiano de la semana, te invitamos a entrenar tu alma. Conectando. Hacemos Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. Presidente honorario de SAPEM, el doctor Mario Bruno. Presidente electo, el licenciado Mariano Shein. Vicepresidente, la doctora Matilde Israel. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. Hoy tenemos un especial de pediatría, ¿sí? Es por especialidades ahora, vamos a hacer. Gracias a la doctora Cecilia Rizzuti, periodista médica, egresada de la SAPEM, que armó el programa. Esta vez la producción es de ella, ¿sí? Así que muchas gracias. Y bueno, me acompaña Cecilia, Irene y Silvia. Después las voy a presentar bien con su matrícula y su especialidad y subespecialidad, porque vamos a hacer un especial de pediatría, desde, no sé, el consultorio de niño sano hasta la emergentología, que se hace, hasta la RCP, ¿no? Chicos, es igual a la de adultos, vamos a ver. Bien, ahogamiento, RCP, intoxicación por monóxido, algo tan importante en esta época, ya hemos tenido casos y probablemente siga habiendo, así que para prevenir. El manejo de la vía aérea, se viene el día del niño o de la infancias, no sé cómo se debe decir, bueno, después me lo aclararán. Los juguetes chiquititos para los nenes chiquitos, cuáles conviene, cuáles no. Bueno, la doctora Cecilia, Irene y Silvia también me irán diciendo. Intoxicaciones, ya nos vamos un poquito más a intoxicaciones, bueno, en realidad pudieran ser también de chiquitos, pero capaz que estas de
adicciones en la adolescencia y adultos también, ¿por qué no? Bueno, un poquito de cada tema hoy en un especial de pediatría. Vamos a agradecer con la foto que les pido siempre. Ahí está Mile y Flor, operador y productora respectivamente. Muchas gracias. Y quiero mostrar el barrilete, una foto de un barrilete, a ver si lo tenemos. Ahí está. ¿Lo conocen ustedes? Sí. Sí. Bueno, el doctor Rubén Sosa, que todos los años, hace más de 20, no me acuerdo exactamente cuántos, pero organiza una barrileteada siempre con algún lema, siempre para tomar conciencia sobre alguna patología, en general de la infancia, porque él es pediatra, pero para todos, ¿no? Este año va a ser por la adicción a las pantallas y por la ludopatía, ¿sí? Es tan importante prevenir la adicción a las pantallas que hasta crea circuitos de adicción, ¿no? En el cerebro, modifica la anatomía del cerebro y la función, haciendo que los chicos se vuelvan adictos y después que tengan muchos trastornos. Después desarrollaremos este tema también otro día. Y por la ludopatía, los chicos que se hacen adictos a los juegos en red y que además creen que van a solucionar su vida de esa manera. No son solo los chicos, también los adultos piensan eso, ¿no? Se van a salvar acertándole al gordo, como se decía en alguna época. Causa de suicidio en adolescentes. Exactamente, causa muy, muy importante. Así que para tomar conciencia de estas dos cosas, la adicción a las pantallas y la ludopatía, se va a hacer esta barrileteada el 28 de septiembre frente al Hospital Garrahan, como siempre. Frente al Hospital Garrahan y en todo el país. Quien quiera levantar su barrilete por esta causa, bienvenido sea. Así que los convocamos a que hagan su barrilete, tienen tiempo, y después que lo remonten el 28 de septiembre. Muy bien, bueno, vamos a empezar. Son 3 pediatras, las 3 pueden interactuar entre sí y en cada bloque, pero vamos a asignarle uno a cada una. Así que en este va a ser el bloque de Cecilia Rizzuti, matrícula nacional 82.871, pediatra, prosecretaria del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría y periodista médica por la SAPEM, entre otras cosas, ¿no? Así que, bueno, Cecilia, ¿querías hablar un poquito de la situación del sistema de salud antes que nada, o arrancamos directamente con ahogamiento? Si querés podemos arrancar con el ahogamiento y después charlamos dale, es un tema para hablar largo. Bueno, empecemos con ahogamiento entonces. Bueno, ante todo te agradecemos las 3 mucho la invitación, porque es un placer. La prevención realmente nos ocupa un montón, porque estamos convencidas, y es una realidad, que las lesiones son la causa de la mayor mortalidad y morbilidad de nuestra población pediátrica. Así que muchas gracias por la invitación. Es un placer. Y desde hace varios años, desde el 2021, el 25 de julio es el Día Mundial de la Prevención de los Ahogamientos. Sí. Para nosotros es una fecha rara, porque la gente suele pensar que el ahogamiento es un hecho veraniego. Sí. Pero en realidad los ahogamientos suceden en todo el planeta, en todas las edades y todo el año. Todo el año. Claro. Sí. Y si les pregunto, ¿qué se imaginan una sola imagen de un ahogamiento? A vos, Guillermo. ¿Qué foto sería un ahogamiento? Se me ocurre el mar. Sí. Un adulto haciendo así. Claro. Gritando. Sí, por ejemplo. Sí. Bueno, puede ser eso, pero para nosotros no es lo más frecuente. En nuestra población pediátrica es más frecuente un niño pequeño que se ahoga en un volumen de agua mínimo y sin hacer ruido. Sí, porque eso también... Tenía 2 imágenes, sino la del chiquito en la pileta. Claro. A nosotros los del personal de salud. Y no lo siguieron, no lo cuidaron. O en la bañadera misma. En la bañadera. O en el charco de la casa del vecino, o en el baldecito que el pintor dejó y se llenó de agua de lluvia. Bueno, qué importante que marques esto, ¿no? Cualquier colección de agua es suficiente, en la que quede la vía aérea sumergida es suficiente, ¿no? Exactamente. Y otra de las cosas que quería destacar con esto del inicio es que en general en pediatría es un evento silencioso. Sí. Porque en cuanto el agua entra en contacto con la vía aérea se produce un espasmo de la laringe y ya no se puede emitir gran sonido. Entonces yo me alejo, lo dejo en la bañaderita pensando que si le pasa algo lo voy a escuchar, y no necesariamente. Cuando vuelva unos minutos después, que fueron poquitos, me lo encuentro flotando. Sí.
Sí, y es una cuestión muy, muy tremenda. Es terrible. Me ha tocado recibir a un chiquito que le había pasado eso, una pileta de lona, el papá se fue a atender la puerta, la mamá trabajando y el chiquito se resbaló y no se pudo parar más. Eso sucede mucho en pediatría con los niños deambuladores. Claro. Chiquititos que van caminando, se inclinan, se caen y no se pueden levantar. Ay, perdón, me agarró la tos. Sí, a mí, por me supuesto. contagiaste. Amplía un poquito sobre esto, ¿no? Los chicos que son deambuladores y los papás después dicen, son terribles, son chicos. Claro, están explorando el mundo. Es Tal cual. función nuestra organizarles un mundo un poco más amable. Vamos a pasarle un poquito la palabra a Irene mientras se recupera de la voz de Cecilia, así no la hacemos hablar demasiado. Sí. Y te tocan a vos estos casos. Y algunos sí, lamentablemente. La realidad es que lo que está estadísticamente cuantificado, lamentablemente, son los niños que fallecen por ahogamiento, pero tenemos un déficit muy importante de los casos que ocurren y no llegan a esta instancia, los que antes se decían, mal dicho, casi ahogamientos. El casi ahogamiento, sí. Que todos los más grandes lo conocemos así. En realidad ahogamiento es todo y se ha desterrado este concepto desde hace varios años porque tiene una connotación casi como de minimizar lo que pasó, y lo que pasó siempre puede ser gravísimo. Aclaremos esto. No necesariamente es muerte el ahogamiento. No. Bien. Es más, en la mayoría de los casos, gracias a Dios, no lo es. Bien. Pero eso es lo que no tenemos estadísticas. Y solemos, bueno, yo que trabajo en emergencias, recibo pacientes, pero sé que es algo frecuente, aunque no tengo un número para darte. Sí. Lo que decía Cecilia es verdad, los lugares por ahí más riesgosos para que se ahogue un niño dependen mucho también de la capacidad de deambular y de la independencia que tenga. Por eso es que los más chiquititos, por ahí menores de 1 año que no caminan, los lugares más riesgosos son cuando los bañan y los dejan en la bañaderita y se deslizan. Los que ya caminan, bueno, son los lugares que tienen acceso, y los chicos más independientes o los adolescentes tienen como que hay 2 picos de prevalencia, unos en los menores de 5 años y después hay otro ya en la adolescencia que tiene que ver mucho con la minimización del riesgo. Que por ahí Silvi puede las agregar. Sustancias, ¿no, Silvia? Y también colaboran, ¿no? O sea, porque muchas veces en un contexto de relajación, asado, fin de semana, pileta en casa, ¿no? El adulto que está tomando una cerveza o que está fumando, ¿no? O sea, en ese contexto de sustancias que uno se relaja y pierde la capacidad, digamos, de estar atento. Siempre tiene que haber un adulto responsable a cargo de un niño que está en el agua. Bien. Si hay chicos en el agua, alguien tiene que ser designado. Como el conductor designado. Como el conductor designado, claro. Lo mismo debería ser, ¿no? O sea, que siempre uno tiene que estar el atento. Adulto responsable designado. Porque si somos muchos, pensamos que todos estamos cuidando y nadie está cuidando. Y esto ocurre lamentablemente en un poco tiempo, ¿no? Y en este segundo pico, digo, entre los adolescentes, que tal vez porque están tomando o consumiendo algún tóxico. Sí, en los adolescentes justamente, cuando ya, digamos, hay lo más común, el alcohol. El alcohol es lo más común, digamos, de las sustancias de consumo. Obviamente que nos hace perder las capacidades, digamos, de control. Entonces, si uno pierde el perdés control, la idea de riesgo, ¿no? Exacto. Sí, o sea, y capaz que pensás que podés que más de uno lo puede, que... y junto a esa incoordinación, más la hipotonía que genera, digamos, la intoxicación alcohólica aguda, eso favorece, digamos, que si uno se cree que es súper nadador, o sea, que es muy deportista y que va a poder contra el mar o contra la naturaleza, muchas veces eso subestima el riesgo, ¿no? Claro. Volvemos Por eso siempre aconsejamos que si hubo ingesta de alguna sustancia, mejor quedarse en la playa que acercarse al agua. Tenga la edad que tenga, por supuesto. Tengas la edad que tenga. Y siempre aconsejamos que cuando se bañen en un sitio en aguas abiertas, sea en un lugar habilitado, en presencia de guardavidas, leyendo los carteles, conociendo las características del lugar. Claro, porque muchas veces esto de la subestimación del riesgo termina en un ahogamiento. Que quería decir que en realidad nosotros considerábamos antes que, no nosotros, sino la población en general, que era mortal o no mortal, pero además es un proceso que no solo termina en el agua, porque la definición sería la dificultad o la imposibilidad de respirar, que no solamente respirar es que entre y salga aire de la nariz, sino que se produzca el intercambio gaseoso en los pulmones, ¿no? Que eso es lo más importante, debido a la inmersión o sumersión en el agua. Esto tiene importancia, porque
lo que vemos ahora no es necesariamente lo que va a pasar dentro de unas horas. Entonces, a esto viene que toda persona que estuvo en el agua, que estuvo con dificultad, pasándola mal, por más que haya salido, lo hayan rescatado y esté bomba, tiene que consultar. Sí. Porque ese mismo efecto del agua en el pulmón puede llevarlo horas después a un desenlace totalmente distinto. Que no pueda completar esa respiración, ¿no? O sea, claro, no sé si se entendió lo que dije, porque no sé si salió fluido, pero... Si uno analiza por qué fallece una persona ahogada, uno tiene instintivamente es porque, bueno, respira aire y cuando está con la cabeza abajo del agua, por más que quiera respirar, está respirando agua y no se puede, como decía Ceci, ocurrir ese intercambio gaseoso, entonces hay una falta de oxígeno en el cuerpo que lleva finalmente, si eso no se revierte, al fallecimiento. Esto es muy importante porque hay distintos grados, y esto está estipulado, de los síntomas que va a tener la víctima con el riesgo de mortalidad posterior. Sí. Entonces, todos son casos de ahogamiento, pero no es lo mismo la mamá que estaba con su bebé en brazos en la pelo pincho y se le hundió y lo sacó rápido y estuvo 2 segunditos abajo del agua, lo sacó, tosió un poco y a los 2 minutos ya está jugando de vuelta, que encontrarlo flotando por ahí inconsciente. ¿Qué es lo que ocurre? Por ahí piso un poco con la fisiopatología. Sí, obvio. Pise. Cuando uno está normalmente respirando aire, todos sabemos que la vía respiratoria es una serie de cañerías por las cuales entra el aire por la nariz y por la boca y tiene que llegar hasta lo profundo del pulmón donde están los alvéolos. Cuando la vía respiratoria detecta que entra algo que no es aire o aire puro, tiende a hacer un cese en esa respiración y toser. Cuando detecta que entra agua, todos habremos jugado de chiquitos a ver cuánto tiempo aguantamos abajo del agua. Entonces nos metemos en la pileta, jugamos con nuestros amigos a ver quién aguanta más, me aguanto, hasta que tengo la necesidad de volver a respirar, saco la cabeza, inspiro profundo. Bueno, ¿qué pasa si en ese momento yo necesito respirar y quiero sacar la cabeza y no puedo? Porque es profundo, porque la ola no me deja, o porque, como decía Ceci, es un chico chiquito que quedó de cabeza dentro de un balde o del inodoro y no puede. Lo primero que hace es una apnea, es decir, un cese de la respiración. Y esto es protector. No, que acá no entre el agua, dice la vía respiratoria. En ese momento hay un laringoespasmo protector y uno, como tiene ganas de seguir viviendo, hace bocanadas y traga una gran cantidad de agua. Esa agua se va a la panza, porque la vía respiratoria está cerradita. Esto es insostenible, dura unos segundos. Cuando continúa esta necesidad de respirar aire y no hay, se relaja la vía respiratoria y ahí entra así toda el agua y llena los pulmones. Y esto es lo que hace que después, cuando uno rescata a la víctima, tenga agua en los pulmones y agua en la panza. Y esto puede complicar doblemente si uno, por ejemplo, que esto también son maniobras de rescate, que por ahí podemos hablarlo, no se debe hacer la famosa maniobra de Heimlich en estos pacientes. Porque eso que vemos en todas las películas. Lo que vemos en Baywatch, en las series, en las partes que lo rescatan y enseguida le aprietan la panza y sale la agüita. Eso en realidad no está indicado, porque lo que yo estoy haciendo es que el agua que estaba en la panza, que es un montón, salga de vuelta para arriba y el paciente se lo puede broncoaspirar, se puede ir a la vía respiratoria. Así que son cosas a tener en cuenta. Seguro. Y en función de ese estado en el cual yo encuentro a la víctima, siempre voy a consultar y el médico en la guardia o en la salita o donde sea va a tomar la decisión de qué tratamientos posteriores va a darle a ese paciente, que pueden ser desde, como decía Ceci, dejarlo en observación, con pautas de alarma, a ver si ese paciente desarrolla, por ejemplo, broncoespasmo, o hay partes del pulmón que se pegotearon entre sí, generaron atelectasias, dificultad respiratoria, tos. Por ahí lo que es infeccioso no es tan inmediato, eso puede ser posterior. Pero bueno, el tratamiento básicamente es a los síntomas que vayan apareciendo. Y en pacientes, obvio, que llegan inconscientes o que llegan sin signos vitales, hay que hacer RCP. O sea, tenemos todo el abanico de posibilidades, ¿no? Pero nos quedó una parte intermedia, previa. A ver. ¿Qué hacíamos si vemos que está sucediendo un ahogamiento ante nuestros ojos? ¿Cómo procedemos? ¿Nos metemos, nos tiramos? ¿Cómo procedemos? Ahí está. ¿Qué hacemos? Y bueno, en general lo que sugieren los guardavidas es no convertirnos en una segunda víctima. Seguro. A menos que sea un sitio absolutamente cómodo y manejable, una pileta bajita donde podemos sin ninguna duda hacer el rescate.
activar el sistema de emergencias y buscar una persona especializada. Bien. Y si no estuviera en ese momento la persona capacitada para hacer este rescate, tratar de tirar un elemento flotante del que se agarre, pero siempre Seguro. activar el sistema de emergencia. El sistema de emergencia, sí. Salvo que uno fuera un guardavidas. Claro. No debiera ponerse en riesgo porque aumenta el problema. En vez de uno, son dos. No es egoísmo, ¿no? Los escenarios Claro. en los cuales se puede presentar el ahogamiento son totalmente Seguro. Sí, totalmente sí. diversos. Claro. Si el bebé se hundió, se deslizó por la bañaderita y la mamá lo rescata, es una situación que Sí, no se segura pone en para la riesgo la madre, mamá, claro. exacto. O está en la piletita inflable, hablo de cosas más cotidianas en una casa que son los nenes más chiquititos, pero si está en aguas abiertas, cae de una embarcación o lo que sea, bueno, primero, y esto vale para todos los otros temas que vamos a tratar, cuando una persona ve que otra está en una situación de riesgo de vida o muerte, lo primero que hay que hacer es lo que los médicos llamamos activar el sistema, que quiere decir ni más ni menos que pedir ayuda. Sí. Veo que está flotando en el río y, salvo que sea guardavidas, y si soy guardavidas también, voy a pedir ayuda. Sí. Porque en casos de vida o muerte, solo es difícil que pueda con la situación. ¿Y cómo se activa el sistema? También es diverso de acuerdo al lugar en donde esté. Puedo decirle al guardavidas, che, me parece que hay alguien pidiendo socorro en el mar, o puedo empezar a los gritos desde el baño y llamar al vecino que me venga a ayudar, o frenar un auto en la calle, o sea, depende la situación, pero siempre es, y sin vergüenza y sin nada, acá no se escatiman recursos, gritar, pedir ayuda, frenar un auto, llamar a la policía. Hoy Y casi siempre habría que todos- saber el sistema de emergencias de la zona, ¿no? Eso iba a el decir, número de Sí. teléfono. Casi todos tenemos celulares, entonces, ¿a quién llamamos? Bueno, llamamos al 107, que esto en todo el AMBA funciona, es el sistema médico de emergencia. Sí. O llamamos al 911, que es la policía que va a contactarse con el 107, el 107, y lo dejamos al teléfono. Esto es importante, en alta voz y nunca cortamos. Porque vamos Bien. a tener comunicación directa con alguien que por ahí está más capacitado que nosotros y nos va a decir qué paso seguir. Y Bien. nunca, bajo ningún concepto, dejamos sola a la víctima. Claro. O sea, entonces Sí. siempre nos fijamos si es una persona adulta y yo le tiro un salvavidas y veo que eso sirve, buenísimo, y no me pongo al riesgo. Y siempre hay que tener en cuenta que por más que uno instintivamente quiera salvar al que se está ahogando, si yo no estoy segura de mis posibilidades de rescatista, más vale abstenerse. Sí. Porque la persona que se está ahogando en su desesperación por sobrevivir va a tratar de agarrarme y me va a hundir a mí, y Sí. yo no voy a tener recursos o herramientas para rescatarme a mí misma más a la otra víctima, y voy a tener dos víctimas. Vas a tener Que dos eso hay víctimas muchos casos que y pasan. nadie que active el sistema. de Y nadie que emergencia. active el sistema. Ujú. Así que eso es súper importante. Y como una, digamos, para mí, un lema importante en el ahogamiento es que sobre todo cuando hay niños chiquitos, como decía Ceci, el silencio a todos nos alarma. En una Sí. casa, en una reunión, en la casa de la abuela, en un jardín, uno está como cuidando chicos, como padre, como tío, como con un ruido de base, de fondo, en donde los chicos hablan o se pelean o se escucha un chiche o algo así. Cuando de repente hay silencio, hay una alarma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está estarán pasando? haciendo? Claro, sí. ¿Alguna macana o algo pasó? Bueno, puede ser que estén haciendo una macana o puede ser que estén jugando silenciosos, pintando divino. Sí. Pero ante la duda, lo primero que voy a hacer es ver si están donde creo que están. Sí. Y si no están donde creo o yo pienso que deberían estar, el primer lugar al que tengo que salir corriendo a ver si están en ese lugar es en donde pudieran estar ahogándose. ¿Por qué? Porque si el nene está jugando a la escondida y está dentro de un placar, tengo 10 minutos para encontrarlo. Sí. Pero si se está ahí, en ese Ahogando. momento ahogando, no tengo 10 minutos. Bien. Entonces, en las casas, en el club, en el country, en la playa, en donde sea que yo pierdo de vista por un segundo a un niño, lo voy a buscar a donde se pueda estar En ahogando. el lugar de más peligro. En el lugar de más peligro, Sí, si que hay sería un lugar una con pileta, agua, sí, porque sí. ahí tengo muy poco tiempo para rescatarlo y que sobreviva, o que sobreviva con la menor secuela posible. Tal cual. Y es muy importante que si yo llegué a un lugar que no es mi sitio de confort, Sí. recorrerlo previamente, ver cuáles son los sitios del peligro para saber dónde tengo que reforzar la Hay vigilancia. que hacer un ¿no? reconocimiento del lugar, ¿no? Porque Para- nunca debería llegar a que esté un niño solo cerca del mar, por ejemplo. Bien, Eso vamos, es lo a, que dicen vamos los a guardavidas reforzar todo el esto, tiempo. ¿no? Sí, también. Vacaciones. Exacto. A pesar de todo, seguimos asociando Sí, los vacaciones de ahogamientos invierno con las ahora. vacaciones, tal Sí, cual, sí. tal cual. Hay gente en Brasil, hay gente... Sí. ¿Eh? Bueno, esto, recorrer el lugar, ver qué lugares son peligrosos. Lo que decía Silvia, nunca
tienen que estar solos los chicos, siempre tiene que haber alguien a cargo. ¿Y qué más? Buscar en el lugar más peligroso. Sí, la pileta, primero, la prioridad. Si es un niño pequeño, a distancia de brazo, si hay agua, a distancia de brazo, no más que eso. Claro. Un adulto responsable a cargo. Con un adulto responsable a cargo, por supuesto. Sí. Que se turnen. Claro. Pero siempre hay familiar. Y el que esté sin celular, con la atención al 100%. Bien, porque el celular nos tiene abstraídos de toda la realidad. Y lo que vos mencionabas, el celular funciona como una adicción, o sea, sin sustancia. Tal Adicciones cual. conductuales se llaman, que hablabas al bueno. inicio de la Sustancias barrileteada. Tal cual. Muy bien, bueno, vamos a ir a una tanda y seguimos hablando con las 3 pediatras. SMIVA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Continuamos en Periodismo y Salud, bloque 2, hoy especial de pediatría, pero antes vamos a mostrar unos flyers de SAPEM, a ver si los tenemos, ahí está. El miércoles que viene, 30 de julio, vamos a empezar un curso de inteligencia artificial para periodistas de salud, en realidad también para médicos, en general generadores de contenido, todos aquellos que comuniquen, aunque no sean periodistas. Esto estaba más pensado para los egresados, para complementarle su curso, pero bueno, es abierto. A todos aquellos que les interese pueden hacerlo. Se da miércoles, son 8 clases, los miércoles a las 19 horas. Pueden encontrar la información en nuestras páginas, ¿sí? SAPEM ama o ama SAPEM, dependiendo si es Facebook o Instagram. Ahí nos encuentran y tienen la información. Y bueno, si quieren inscribir, se inscriben y nos vemos. Voy a hacerlo yo también, así que me van a tener de compañeros. Aquellos que quieran, me van a ver como alumno, a ver cómo soy. Así que bueno, a ver el que sigue. También este año, cada 2 años hacemos congresos. Este es el 13º ya, Congreso Internacional de Periodismo Médico y Temas de Salud, respetando la ética en el periodismo médico, y esto tiene mucho que ver con lo que se comunica sobre temas de salud, gente que no está capacitada para hacerlo, que no es profesional de salud, que se les ocurre, por ejemplo, estuve viendo tomar agua de mar y que dice que es saludable, al margen de que no se presenta como un personal de salud, le da ideas a la gente diciendo que le hace bien. No está bien, entonces bueno, por eso nosotros charlamos sobre estas cosas, ¿sí? Y el mensaje para la gente es, siempre que vayan a escuchar a alguien que le da consejos de salud, fíjense que sea un profesional, que tenga la matrícula o que esté respaldado por una sociedad médica, ¿sí? Porque si no, no hay responsabilidad en el consejo que se da, y si lo que le dijo le hace mal, bueno, cosa suya, ¿sí? ¿No? Entonces siempre hagámosle caso a los médicos o a los profesionales de salud cuando se trata de salud. Bien, por eso vamos a hacer el congreso con esta temática, que va a ser el 26 de septiembre de este año en la AMA, en la Asociación Médica Argentina, Avenida Santa Fe 1171, a las 17 horas. También se pueden inscribir en nuestras páginas, y es abierto a la comunidad, es gratis, así que el que quiera se puede inscribir. Y uno más, en el contexto del congreso entregamos los
premios Alfonso Corso, que fue también un médico y periodista médico, que se da a prensa digital y escrita, radio, televisión y redes sociales. Los trabajos que se pueden presentar tienen que haber salido entre el 1 de julio del 2024 y el 1 de julio del 2025. Y tienen hasta, no me acuerdo la fecha de entrega. Debe decirlo ahí, no me acuerdo. 31 de agosto. 31. Ahí está, 31. Encima estaba grande. Hasta el 31 de agosto se pueden entregar los trabajos que evaluaremos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos al bloque de Silvia Cabrerizo, matrícula nacional 103.200, pediatra, toxicóloga, y hablábamos atrás del micrófono, también runner, hablando de hábitos saludables. Bueno, hablábamos de un tipo de asfixia, ¿no? En este caso por ahogamiento, pero también hay otros tipos de asfixia por gases. Sí. Bueno, y en esta época fría del año, la intoxicación por monóxido de carbono es una realidad. Sí. ¿Qué me puedes decir al respecto? Y la intoxicación con monóxido uno la asocia con el invierno, ¿no? Pero porque es más frecuente, pero también, digamos, debemos recordar que es una intoxicación que está presente todo el año, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son las causas o las fuentes de intoxicación con monóxido, ¿no? Yo creo que para empezar a hablar de intoxicación con monóxido tenemos que definir qué es el monóxido de carbono. ¿Qué es el monóxido? ¿No? Bien. El monóxido de carbono, también llamado el asesino invisible, justamente por sus características, ¿no? ¿Por qué? Bien, porque es un gas que cuando se acumula, o sea, tiene todas las características que uno no puede percibir, ¿sí? Es un gas que es incoloro, no lo podemos ver, no nos irrita, no nos damos cuenta de su presencia porque no nos arden los ojos, no nos arde la nariz, no tiene sabor, es insabor o inoloro, o sea, no lo podemos oler, no hay manera de detectarlo por nuestros sentidos. Entonces, bien llamado el asesino invisible. Asesino invisible, bien. Y bueno, ¿y cómo se acumula? ¿No? ¿Cómo se genera? ¿No? Sí. Siempre que hay combustión, nosotros tenemos algo con llama, yo siempre lo explico, digamos, como que hay una combustión con un producto hidrocarbonado, o sea, un hidrocarburo, ¿no? Puede ser nafta, gasoil, puede ser leña, puede ser carbón. Cualquier combustión en general necesita, digamos, presencia de oxígeno para que se genere esa combustión, y normalmente en presencia de oxígeno se libera al aire dióxido de carbono. Sí. Si vamos a la fórmula química es CO2, carbono, oxígeno 2. Pero ¿qué pasa si nos falta oxígeno en el ambiente? Porque calefaccionamos, encendemos ahora, por ejemplo, una estufa, una salamandra, un brasero para calefaccionar y cerramos todo. Falta el oxígeno y en vez de formarse dióxido de carbono con 2 átomos de oxígeno se forma monóxido. Mono es 1, o sea, monóxido de carbono es 1 átomo de carbono y 1 solo de oxígeno. Con lo cual podemos deducir que se va a formar como producto de cualquier combustión incompleta por la falta de oxígeno en el ambiente, ¿no? Por eso es más frecuente en invierno, ¿no? Porque está cerrado, ¿no? Y aparte en general la gente calefacciona. Prendés todo para calefaccionar y cerrás todo, digamos, ¿no? Para, digamos, mantener ese calor. Entonces, bueno, este gas se empieza a acumular de tal manera de que yo no puedo percibir y ahí nos empezamos a intoxicar. ¿Qué significa? Empezamos a absorber el monóxido de carbono sin darnos cuenta de que esto sucede y empezamos con los primeros síntomas, ¿no? Que para detectarlo, digamos, deberíamos tener como alarma todos, ¿no? Un testigo que esté mirando desde afuera. Supongamos, casi. Pero por ejemplo, todos sabemos que en nuestros hogares tenemos fuentes que son probables fuentes de intoxicación con monóxido. Sí. Entonces, si sabemos, tenemos que saber cuáles son los primeros signos de intoxicación, que son el dolor de cabeza, ¿sí? Bien. Las náuseas y los vómitos, ¿sí? Y cuando esto ocurre, por ahí estamos comiendo, o sea, calefaccionamos el ambiente, estamos todos cenando, almorzando, y empezamos con vómitos, ¿no? Dolor de cabeza. Entonces, ¿con qué lo confundimos? Algo que comimos. De la comida, sí. Bueno, también lo llamamos el gran simulador, porque uno piensa que es una intoxicación alimentaria, algo que comió. Un síndrome gripal ocurre en invierno, dolor de cabeza, consulto por esto, no nos damos cuenta. Pero si los síntomas progresan porque, digamos, avanza, digamos, o es más grave la intoxicación, a este dolor de cabeza, a estos vómitos, le vamos a sumar debilidad generalizada, ¿sí? Porque empezamos, digamos, a sentirnos flojos, hipotonía se llama en el término médico, y pueden aparecer convulsiones, si aumenta la concentración, aumenta, digamos, la hipoxia, que es la falta de oxígeno a los tejidos. Claro, el tema es ¿no? Al inhalar monóxido, desplazamos el oxígeno de la sangre, con lo que la sangre, los glóbulos rojos no llevan oxígeno. Exacto, o sea, los glóbulos rojos
poseen una molécula que se llama hemoglobina. Esa hemoglobina lleva oxígeno a todos los tejidos. Si eso funciona normalmente, la hemoglobina entrega el oxígeno a todas las células del cuerpo. ¿Qué pasa? Ese monóxido tiene mucha afinidad por esa hemoglobina, se forma una carboxihemoglobina y eso es incapaz de llegar el oxígeno a los tejidos. Bien. Y ahí aparecen todos estos síntomas que es por falta de oxígeno, o sea, Bien. dolor de Y cabeza. a los músculos también, por eso la debilidad, ¿no? También, por eso la debilidad, ¿no? Por eso, digamos, si progresa, van a aparecer síntomas que afectan el sistema nervioso, ¿no? Convulsiones y deterioro del nivel de conciencia, que el paciente puede llegar a estar en coma premortem, ¿no? Premortem. Es una intoxicación que siempre cobra vida. Cuando yo cursé toxicología hace muchos años, me decía que a veces tal vez se dan cuenta, pero ya cuando no tienen fuerza para escapar. Exacto. Sí. Y como afecta a todos los que están en el ambiente, es muy difícil pedir ayuda, porque justamente te sentís débil y sin la capacidad. O te podés estar dando cuenta de que algo pasa, pero no podés reaccionar. El relato, te digo, de todas las familias que estamos viendo en esta época es escalofriante. Porque te dicen que se dan cuenta que algo pasa y no pueden llegar a pedir ayuda. ¿Cómo prevenimos entonces? ¿Cómo prevenimos? Bueno, conociendo, digamos, esto que acabo de explicar. Bien, ¿cómo se produce el monóxido? Exacto. ¿Cuáles son las fuentes en mi casa? ¿No? Claro. Si yo sé que es una estufa, una salamandra, yo puedo tener un detector de monóxido de carbono. O sea, Bien. hay detectores que se compran, que digamos los podemos adquirir incluso por internet, y que se colocan, digamos, el monóxido tiene otra característica que es más liviano que el aire, entonces lo tengo que colocar a 1 metro supuestamente por encima de la fuente de monóxido de carbono, ¿no? Si en un ambiente tengo una estufa, tiro balanceado, lo tengo que colocar en la parte superior de la pared, no abajo. En las minas antes usaban el canario. Bueno, fueron porque los primeros detectores, sí. Los pajaritos, las mascotas, o sea, también que además son más sensibles, claro. Más sensibles. Todo lo que, o sea, todos los pacientes pediátricos, menor peso corporal, más grave la intoxicación, ¿no? Claro. Así que bueno, esos son los síntomas que deberíamos estar todos alerta, y si sabemos que hay una fuente de intoxicación en las casas, sabemos que si presentamos estos síntomas tenemos que sospechar que puede ser una intoxicación con monóxido, ¿no? Muchas veces la gente confunde, yo siempre les pregunto, cuando vienen los pacientes derivados, o sea, porque sufrieron una intoxicación grave que se atiende por urgencias, la puede recibir cualquier médico en urgencias, pero el seguimiento en general lo hacemos en una unidad de toxicología o lo puede hacer el pediatra de cabecera con asesoramiento. Y bueno, siempre pregunto si entendieron qué es lo que les pasó. Te puedo asegurar que la mayoría no entendió y me dice, me intoxiqué con gas. Y no es el gas natural. No, tal cual. Y llegan después de una intoxicación grave. Claro. Entonces hay que tomarse su tiempo para explicarles, porque si no vuelven a la casa y les puede volver a pasar. Sí, exacto. No quedó claro. Sí. Esa es una de las gravedades. Bien, ¿y cómo sabemos o sospechamos que la estufa o la hornalla, el horno, está generando monóxido? Bueno, con el detector, y si no... No, tal cual. Sí, la llama debe ser azul. ¿Sí? Bien. Una llama anaranjada, ¿sí? Habla de una combustión incompleta que genera monóxido. No deben quedar manchas de tizne por encima del artefacto. Si tengo una estufa no tiene que quedar tizne en la pared está negra o amarilla. O la llama está amarilla, uno sospecha de que está funcionando mal. Y debe tener siempre salida al exterior, un calefón, un calefón que es una fuente importante. Cuanto más gas consume el artefacto, más producción de monóxido va a generar. Vieron que cuando abren el agua caliente, el calefón hace una llamarada. Claro. Eso es que hay mucho consumo de gas, o sea, muchos metros cúbicos de gas por unidad de tiempo, con lo cual genera mucho más monóxido que a lo mejor y debiera estar afuera, ¿no? Debería estar prohibidísimo el calefón en el baño, o sea, debería tener una salida al exterior y con salida a los 4 vientos del tiraje, debería, digamos, no estar. Muchas veces pasa, o una casa de alquiler, una casa de vacaciones que no está ocupada todo el año, cuando uno enciende, a lo mejor los pájaros anidaron y taparon la salida. Ah, claro. O sea, eso también es común. Y deberíamos hacerlos revisar, o sea, todos los artefactos estos por un gasista matriculado, digamos, en forma periódica. Sí. Muchas veces esto no ocurre, o sea, pero yo siempre, digamos, como consejo, si uno va a alquilar, si uno, digamos, se va de vacaciones, o sea, son cosas que uno tiene que revisar antes de poner en uso, ¿no? Sí, y en todos lados mantener la ventilación, ¿verdad? Seguro. Mantener la ventilación de la ventana. Sí, seguro. Y otra fuente que por ahí no mencioné, porque dijimos fuentes de calefacción, para calefaccionar, un termotanque, o sea, lo que usamos para cocinar, ¿no? Las cocinas, garrafas, braseros, digamos. Esta es una intoxicación que no respeta ninguna clase social, porque muchas veces uno piensa que es el brasero, o sea, no. A cualquiera le puede pasar. Vehículos,
o sea, motores, ¿no? Motores. Sí, motores Sí, en sí, general, sí, o sea, sí, un sí. auto, una lancha. He tenido pacientes que Claro. en el Delta, en pleno río Paraná, se acostó a dormir al lado del motor, intoxicaciones convulsivos, nadie lo pensó. ¿Quién va a pensar que las convulsiones esas eran por monóxido de carbono? El grupo electrógeno Grupo en el electrógeno verano. en verano, Bien. o sea, fuente de Claro, intoxicación grupo importante y electrógeno. colectiva. Muchas veces en un pelotero, pelotero Sí. como un ejemplo, pero Sí, sí, cualquier sí. salón de alquiler, ¿no? Que hay un evento programado, no se suspende, pone el grupo electrógeno. El grupo electrógeno tiene que estar afuera, no puede estar adentro Sí. de la sala. Bien. Sí. Y si alguien llega a un lugar donde hay una posible víctima de intoxicación por monóxido de carbono, ¿qué debe hacer? ¿A quién Bueno. le preguntan? ¿A la emergentóloga? Sí, un poco lo que decía Ire, ¿no? O sea, siempre, si vemos que cuando vamos a buscar a alguien, o sea, están todos, digamos, puede ser que nos encontremos con un panorama ominoso, está bien no entrar al lugar donde sabemos que hay una intoxicación con, a lo mejor, Sí. cuerpos, o sea, con muertos en el lugar. Ahí hay que activar el sistema de emergencias, lo que mencionábamos, ¿sí? Y siempre, digamos, si es una intoxicación leve, moderada, digamos, lo primero que uno tiene que hacer es abrir, ventilar, llamar y pedir ayuda, ¿sí? Le rompemos el vidrio con una piedra, aunque sea. Y Pero sí, que entre eso, aire. y sí, Sí, y claro. sí, 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 es sí. lo primero. Eso te iba a preguntar antes, perdón, antes de pasar al rescate. Suena el grupo electrógeno, suena el detector. Suena ¿Qué la alarma. ¿Qué hacemos? Suena Claro, porque la el alarma. detector tiene una alarma sonora, porque Claro. lo único que podemos detectar es una alarma sonora Claro. en esta situación. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, ventilar el lugar, obviamente, y pedir ayuda. Y apagar lo que esté prendido, la llama o lo que sea, Pero la muchas fuente. veces pedir ayuda Sí. para el que viene de afuera, va a estar como Sí. más activo, porque Claro. los que están expuestos van a estar muy débiles, no van a poder salir, y también te da como un enlentecimiento en el pensamiento que no hace que vos hace que vos no puedas reaccionar. Bueno. Entonces es grave eso, digamos, de la situación. Igual que el ahogado, debe consultar, debe asistir. Sí, siempre, centro- bien. siempre. Siempre. Y esto es importante, que la población sospeche que pueda estar intoxicada a partir de los síntomas, pero también hago un llamado a todos los médicos que también lo sospechen, Sí. porque es el gran simulador y muchas veces los síntomas pasan desapercibidos porque son similares a los de una gripe, porque duele la cabeza o hay dolor de cuerpo o a una gastroenteritis, estamos en invierno y es época pico de todas estas patologías, entonces sospecharlo, sobre todo en las consultas de la primera mañana donde se levantan con mucha cefalea y uno sospecha que estuvieron en un lugar encerrados con calefacción, sospechar y pedir en todo caso carboxihemoglobina, que es un Bien. análisis que se hace, un análisis de sangre en donde se detectan los valores y se hace el verdadero diagnóstico. Si yo llego a algún lugar y sospecho que hay una fuente de monóxido de carbono y que los pacientes o la gente que está en ese lugar pueda estar intoxicada, como decía Silvia, lo primero que hago es abrir todas las ventanas, activar el sistema. Si veo, como dice Silvia, casos graves que no sé si están desmayados o por ahí perdieron la vida, no entro, salgo y Sí. pido ayuda. Van a entrar los bomberos con oxígeno Sí, y sí, con con las medidas de máscaras, seguridad sí, para sí, no sí, tener sí. ellos riesgo también. Si hay algo encendido, apagarlo. Y un poco como decía Silvia, el monóxido compite con el oxígeno, pero compite con mucha ventaja, porque Sí. hay muchísima más afinidad por pegarse a la hemoglobina que la del oxígeno. Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer es a esa persona que sufrió esa intoxicación, darle mucho más oxígeno del que recibe naturalmente respirando el aire Claro. ambiental para que esa competencia sea un poco más pareja. Por Sí. eso que como médico, como paramédico, como enfermero, lo primero que hago ante una sospecha, aunque yo todavía no les haya sacado sangre, no tenga el resultado, pero lo sospecho, es colocarle a ese paciente oxígeno. Oxígeno. Una Bien. mascarita con oxígeno. En nuestro aire ambiental, el 21% del aire es oxígeno. Es oxígeno, sí. Y esa es una competencia desleal. Seguro, con el la- monóxido. tiene ventaja el Así monóxido. que tiene Sí. ventaja el monóxido. Para competir tengo que aumentar esa concentración y eso, bueno, hay distintas mascaritas que dan más o menos concentración. No me voy a poner a escatimar. Le pongo oxígeno al 100%. Claro, Bien. si yo no sé cuánto es la intoxicación que tiene. Y si no la tiene, de última no va a pasar nada grave. Nada, no. Pero si la tiene, ya estoy haciendo el tratamiento que es básicamente este. Así que ante la duda, el que llega, la primera fuente de oxígeno que haya, un tubito, el de la salita, el que sale de la pared, le coloco oxígeno a todos los que estuvieron en esa casa Bien. hasta que yo sepa si lo necesitan o no. Pero mientras tanto es lo primero que tengo que hacer. Perfecto. En algunos casos que son más graves, porque los valores de sangre dan muy altos, o ya sea porque el paciente está muy grave,
ese oxígeno que sale al 100% es todavía poco para competir, porque Bien. respiró demasiado monóxido. Y en esos casos, que son los menos, pero que hay un montón, directamente ya se recurre a las cámaras hiperbáricas, Bien. en donde son, bueno, lugares, hay pocos, son lugares reservados en donde hay, para que la gente se imagine, como un mini submarino, pero no está abajo del agua, está en una habitación. El paciente entra en ese lugar y ahí se pone aire con mucha presión, con mucho oxígeno, para que haya mucha competencia y le pueda ganar a ese monóxido. Y obviamente, como decía Silvia, a estos pacientes hay que hacerles un seguimiento a largo plazo. Perfecto. Porque pueden tener después secuelas. Claro, Lo más importante es prevenir. Sí, Bien. prevenir. Y otra cosa, digamos, que también vemos que cuando estuvimos hablando de una intoxicación aguda, ¿no? Sí. Muchas veces los pacientes ya vienen expuestos porque ya el artefacto Claro. funciona mal. Entonces, cuando uno está con cefalea, a lo mejor prestar atención. Si cuando estoy en casa tengo dolor de cabeza y me voy al trabajo y mejoro, ¿no? Por ahí Sí. hay una exposición, porque muchas veces la intoxicación no es siempre es aguda, puede ser una No, exposición claro. crónica, Sí, ¿no? sí. O subaguda. Entonces hay síntomas previos que a lo mejor podríamos detectar, porque muchas veces uno piensa que por el estrés, o sea, por el trabajo, lo que sea. Sí. Es el y gran simulador, subestima, ¿no? Tal Claro. cual, y a veces es cefalea el síntoma, digamos, al que uno debería estar, digamos, que tener alerta Bien, de pensarlo, bien. ¿no? Así que Así bueno, que eso bueno, también puede ser. prevenir, Sí. siempre Estar dejar atento. algo abierto o lograr que cambie el aire, ¿no? Sí, Ven- ventilar ventilar. los ambientes. No prender madera, o, bueno, qué sé yo, las salamandras, todo eso Sí. adentro. Y si la aprendemos a apagarla antes de ir a dormir. Bien. Nunca dejarlos eso. encendidos, o Sí. sea, siempre hay que sacarlo, digamos, el brasero, digamos, no dejarlo toda la noche. No dejarlo toda la noche, ver las llamas, ver si está manchada la pared, a ver si está... Y sería Quemando conveniente que todos los años, antes de empezar la época pico del invierno y la calefacción, los artefactos que por ahí estuvieron sin usarse durante varios meses sean revisados Perfecto. por gasistas matriculados que controlen esto que decía Silvia, que tenga salida, que a los cuatro vientos, que hagan bien la llama, que no. Eso es importantísimo, Es el chequeo de los importantísimo. artefactos. Muy bien, bueno, nos vamos a una tanda y continuamos en un ratito. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Continuamos en Periodismo y Salud, tercer bloque. Quiero pasar un flyer más y listo. A ver si lo tenemos. A ver. Siempre se corre por la salud de la mujer, que es muy importante, pero también hay desde el año pasado una carrera celeste. Acá mi compañera runner, no sé si... Bueno, se hace el 9 de noviembre, justo el día que se hace también la media maratón de Mar del Plata, pero para quienes no vayan allá y quieran correr en Puerto Madero, se va a hacer. Después vamos a dar mejor los datos, pero se hace por la salud masculina, en realidad, para tomar conciencia sobre el cáncer de próstata. Los hombres no solemos ir al urólogo, no nos hacemos el PSA, el antígeno prostático, entonces es importante para tomar conciencia esta carrera. Tiene 2 distancias, 10 kilómetros y de 3,5 para pacientes, o bueno, para quien no esté en condiciones de correr 10 y quiera correr
3:30. Bueno, después pasaré más información. Vamos a hablar de otro tipo de asfixia también, ¿o no? Los juguetes. Se viene el Día del Niño. Se viene el Día del Niño, y antes de hablar de cosas trágicas como la asfixia, podríamos hablar de algo más agradable. Algo más lindo, claro. Que es la celebración y pensar que cuando vamos a elegir comprar un regalo para un niño, lo que estamos promoviendo es un tipo de juego. Bien. Que el juego es el derecho fundamental de la infancia y la actividad del trabajo fundamental de las infancias. Bien. Entonces es importante lo que regalemos, porque estamos justamente estimulando un tipo de actividad. En general preferimos aquellos objetos que promuevan la creatividad, que promuevan el juego libre, el juego al aire libre, Bien. donde haya interacción humana. Y por supuesto, como sé que tenemos poquito tiempo y las chicas tienen muchas cosas importantes que decir, cuando busquemos el objeto, no es necesario no es necesario un objeto. Claro. También está buenísimo el quiero tiempo, pero tiempo no apurado, un adulto que acompañe y promueva un momento de juego en este momento tan crítico económico. Claro. Podemos regalar compañía, afecto, amor y diversión. Presencia, ¿no? Estar, claro, diversión sin el celular. Hoy tengo campaña anticelular. Es que debemos, ¿qué va a hacer? Pero si vamos a buscar un juguete, no es necesario que sea carísimo. Bien. Pero sí es importante que tenga buena calidad, que sean materiales firmes, que no haya aristas, que no se rompa fácilmente, que no tenga partes que se desprendan, que estemos seguros que los materiales no son tóxicos, que por ejemplo si se trata de niños muy pequeñitos que van a llevarse todo a la boca, estemos seguros de que no haya partes que se puedan atragantar, Claro. que si hay pila botón. Sí. La pila botón es como la pesadilla nuestra, y más de los emergentólogos y los endoscopistas, porque tiene función de obstrucción, función cáustica y, y función tóxica. O sea, ya más no le podemos pedir a la pila botón. Sí, todo lo malo junto. Claro, sí. Si es un objeto con pila, asegurarnos todo el tiempo que esté bien cerrado el compartimento, que tenga todos los mecanismos de seguridad, y hacer un chequeo periódico de esos chiches que tiene sobre todo el niño pequeño, para eliminar los que están rotos, porque ya su seguridad está en cuestionamiento. Sí. O sea, que no tenga aristas, que no corte, que no pinche, que no lastime de ninguna manera. Claro. Que no tenga pedacitos chiquitos. Exacto. Claro. Corroborar las rueditas. Bueno, bien. Y muchas veces el material, después de que vienen de una fiesta, por ahí hay hermanos más grandes, cumpleaños de 15, traen lo que les reparten en el carnaval carioca, ¿no? El cotillón, el cotillón. No sería la palabra. Sí. El cotillón luminoso, que muchas veces tienen 3 pilas botón, o sea, lo digo porque he visto pacientes y que tienen 0 de seguridad, o sea, ninguna, no superan ninguna prueba de seguridad. Para todo padre, madre, ¿no? Para cualquiera que paterne y acompañe. Si falta una pila, o sea, yo tengo que o encontrarla o llevar al chico a la guardia. Siempre hay que sospechar lo peor, ¿no? Porque si yo no la encuentro, o sea, es fácilmente detectable. Sacamos una radiografía y sabemos si la ingirió o no la ingirió. Y a veces nos ha pasado, o sea, que si trae 3, o sea, ¿dónde están las otras, no? A veces falta. Entonces, y se han tragado más de una. Y puede generar, digamos, una urgencia. Esto que decía la pesadilla de los endoscopistas. Si la pila botón queda alojada en el esófago, es como una urgencia para removerla de ahí, ¿sí? Sí. En parte porque si queda alojada en contacto con la mucosa, o sea, contra la pared del esófago, eso puede generar como una descarga eléctrica, ¿sí? Por la humedad. Y eso puede generar, digamos, una lesión, digamos, que puede llegar a tipo producir, quemadura, una cosa así. Sí, como una quemadura cáustica, sí, también porque genera hidróxido de sodio, y eso puede generar hasta una perforación esofágica y una fístula. Hay que sacarlo inmediatamente. Eso no puede quedar así. Sí. Si progresa, se sigue, a ver si el paciente la elimina. La mayoría de las pilas progresan, pasan al estómago y hacen todo el recorrido por el intestino y la termina eliminando. Pero de eso tenemos que estar seguros. Bien. Si no encontramos una pila botón, hay que consultar por guardia. ¿Y si no fue al esófago y fue a la tráquea?
Y ahí tenemos problemas, sea pila botón o sea cualquier otro, un ojito de muñeca, de osito, todo lo que pueda partirse. Incluso hasta crayones que se parten fácilmente. La bolita del las coso canicas, hidrófugo ese para las plantas. los geles, los geles que estos se riegan y crecen y hacen pelotitas, que encima parecen como golosinas, entonces bueno, es fácil que se atraganten. Claro. Un niño se puede atragantar con un pedazo de comida, no necesariamente con un juguete, pero bueno, están mucho tiempo con los juguetes y corren riesgo de atragantamiento. Como yo les decía antes, la vía respiratoria es una serie de cañerías que tienen que estar libres para que entre y salga aire. Y si hay algo ahí que no es aire, instintivamente tosemos para liberarlo. Y eso es lo primero que hace cualquiera que se atraganta. Desde una amiguita de pan a una ruedita de un autito, una hebillita. Les voy a compartir una anécdota. Yo tengo 2 hijos. Cuando tenían aproximadamente 4 y 2 años, estaban jugando al lado mío en una colchonetita de goma eva con juguetes seguros, chequeados. Todos los que tenían pila botón tenían la tapita con tornillito, que eso es un detalle. Y yo estaba, no sé, haciendo algo en la mesa. Ese silencio que decíamos que a los atrás, que chan, digo, qué silencio. Miro así y veo a mi hijo el menor, que tenía en ese momento 2 años, azul, que no emitía ningún sonido, así en esa postura de se estaba asfixiando. Bueno, yo he estudiado en la carrera de medicina, en la residencia, en los posgrados, 1000 veces he enseñado la maniobra de Heimlich. Pero no para el hijo propio. En ese momento no puedo garantizar que haya hecho los pasos que tenemos aprendidos, pero hice un montón. Bien. Bueno, mi hijo le había sacado la gomita del pelo de la trenza a mi hija y la había empezado a mascar. Se ve que la quiso tragar o algo y quedó atascada la gomita del pelo. ¿Qué hay que hacer en estos casos cuando vemos que el niño o un adulto incluso se atraganta y le está costando respirar? Bueno, hay distintas instancias. Te puede costar un poco respirar y tosés, pero estás todavía respirando, sentís tengo algo, me atraganté con algo. En esos casos, que son los casos más leves, lo más efectivo para que esa persona libere lo que se atragantó es su propia tos. Claro. Así que no lo molesto y digamos, le digo que tosa, lo aliento a seguir tosiendo. Si está en alguna posición medio atípica, lo dejo en esa posición porque seguramente es la que mejor puede respirar. La que mejor respire. Y esos son casos en donde no tengo que intervenir más que, como siempre que dijimos, pedir ayuda. Cuando yo sospecho que la situación es de gravedad, siempre activo el sistema y pido ayuda. Y me quedo siempre con esa víctima, siempre, nunca la abandono. Llamo por teléfono, empiezo los gritos, llamo a alguien. Si ese atragantamiento es más importante, entonces va a entrar y salir menos aire cada vez que respira. Esa persona, como le pasó a mi nene, no va a emitir sonidos respiratorios, porque directamente no está entrando y saliendo aire. Eso va a durar pocos segundos hasta que esa persona, sin poder respirar, por ahí se desmaye o pierda la conciencia. En ese momento ya la tos propia no sirve y voy a tener que ayudarlo yo desde afuera. Si nosotros pensamos que los pulmones están en la caja torácica y que la caja torácica es como una caja o una piñata que tiene aire adentro, si yo quiero desobstruir y sacar lo que está ahí adentro, lo que tengo que hacer es reducir ese volumen. Entonces, ¿cómo lo hago? Comprimiéndolo. Para comprimir el tórax, como si comprimiera una piñata o un globo, tengo que tener 2 superficies rígidas que se aplasten. Por eso, dependiendo del tamaño del paciente o de la víctima que se está atragantando, puedo usar distintas cosas que tengo a mano en mi cuerpo. Por ejemplo, si es un bebé, puedo ponerlo sobre mi antebrazo y ahí ya tengo una superficie rígida. Y con mi mano libre, con un dedo, 2 dedos, depende del tamaño, hago compresiones en el tórax. Entonces estoy achicando ese volumen del tórax. Bien. Si es un nenito más grande, ya no me entra en el antebrazo. Entonces puedo tenerlo de pie y usar mi pierna o mi rodilla. Es una parte rígida y la otra va a ser un puño, por ejemplo, con el cual voy a comprimir ese tórax. Si es más grande, bueno, puede ser una persona adulta o un adolescente que tiene más o menos mi altura, una de las partes rígidas va a ser mi propio tórax. Y es la maniobra de Heimlich que todos conocemos de las películas. De las películas, en donde lo abrazo y hago la compresión por ahí con mis 2 puños. ¿Y qué pasa si es una persona más alta que yo, o por ahí es gordito y no llego a abarcarlo? Bueno, no puedo usar mi propio cuerpo como superficie rígida, que uso el piso.
Perfecto. Entonces lo acuesto, una superficie rígida va a ser el piso y yo me puedo subir encima y con mis 2 brazos y puños y todo lo que pueda, también comprimir. Y hay que comprimir con fuerza. O sea, no hay que tener miedo en esta maniobra, porque es una maniobra de vida o muerte. Entonces, si se fracturan las costillas, después lo arreglaremos. Pero yo lo que estoy haciendo es que sobreviva. Bien, sí, para tener efectos adversos tenemos que tener una persona viva. Exactamente. Así que hay que comprimir. ¿A matar o morir? Bueno, no, esto es a salvar la vida. A salvar la vida. A salvar la vida, con un golpe, digamos, con fuerza, enérgico y, si puedo, dirigido como si fuera hacia la nuca del paciente, porque yo quiero que salga y el único lugar por donde va a salir es por la boca. Así que también es importante que todo este tiempo que estoy haciendo las maniobras, el paciente tenga la boca abierta. Claro. Porque si tiene la boca cerrada, por más que yo comprima, necesito que esa compresión no solo despida la ruedita del autito, sino que aparte abra la boca para que salga. Entonces, siempre me fijo de abrir la boca. Si el paciente quedó desmayado, no está del todo consciente, pero está respirando, porque liberé esa obstrucción, a veces veo el objeto, a veces no. Si lo veo en la boca, lo puedo sacar, con mucho cuidado de no meterlo más adentro. Claro. Así que con un dedito nomás, nunca con los dedos juntos. Hasta que se termine de despertar, siempre lo coloco en lo que llamamos los médicos posición de seguridad. Bien. ¿Qué es esto? Es ponerlo de costado al paciente. Si puedo elegir sobre la izquierda, mejor. Si no, como pueda. Lo pongo de costado porque siempre hay riesgo, cuando uno está desmayado o inconsciente, de que haya vómitos. Sí. Y el vómito, si está boca arriba, se puede ir para los pulmones, eso se llama broncoaspiración y puede generar muchas complicaciones, incluso el paciente estaba bien y ahora empeora por este motivo. Entonces lo coloco de costado y siempre me quedo al lado del paciente y siempre activo el sistema. Esto no lo llegué a decir cuando hablamos de ahogamiento, pero también cuando yo rescato al paciente, lo primero que tengo que hacer es sacarle la cabeza fuera del agua. Sí. Por ahí yo no puedo sacar todo el cuerpo, pero sí la cabeza, ¿no? Para que empiece a respirar. Si no está respirando, incluso puedo hacer la respiración boca a boca, los dos metidos en la pileta, pero hago respiración boca a boca. Sí. Cuando lo saco y el paciente ya está respirando, no está en paro y no necesita reanimación cardiopulmonar, también lo coloco en posición de seguridad, porque es muy probable que tenga algún vómito. Y bueno, digamos que como que hablamos de distintas y lo abrigo, ¿verdad? Sí, lo abrigo también. De distintas formas de obstruir la vía aérea, con cuerpos extraños, con líquidos o por ahí con una intoxicación. Sepamos que en pediatría la primera causa de la muerte y del paro cardíaco tiene que ver con problemas respiratorios. Con problemas respiratorios, sí. Muy bien. Y un comentario más de la obstrucción de la vía aérea. Es muy importante que enseñemos también a los chicos desde que van aprendiendo a no caminar con comida en la boca, a no meterse, a no meterse la tapita en la boca. Tenemos que recordarlo nosotros también, ¿no? Que la boca es para los alimentos, no para los objetos. Bueno, me faltaba presentar a Irene de Chiara, matrícula nacional 110.498, pediatra, emergentóloga, está también en el Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la SAP, Sociedad Argentina de Pediatría, docente de la UBA. Cecilia, Irene, Silvia, muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Podríamos seguir hablando horas. Sí. Así que bueno. Y mandamos un abrazo grande al personal de salud que la está pasando tan mal en estos momentos. Somos personal de salud y nos solidarizamos con todos nuestros compañeros. Así que bueno, a los oyentes, el miércoles que viene los espero para hacer periodismo y salud acá en On Radio. Buenas noches.